Hola, que Dios le bendiga. Estamos haciendo la Escuela de Liberación y vamos hoy día a hablar el segundo módulo, que es muy importante, el tema anterior que estamos hablando sobre las maldiciones generacionales y desde el vientre de la madre, qué es lo que ocurre con los niños. Y vimos la maldición heredada, como dijimos, y el rechazo prenatal también, cuando hay un rechazo, todo eso el niño pequeño lo recibe, y por eso muchas veces hay soledad, hay ciertas situaciones difíciles en la vida de las personas que a veces no se sabe el motivo, el por qué, pero después el Señor revela y nos entrega que muchos de nosotros hemos sido rechazados cuando pequeños y han querido abortarlo, hay un rechazo al nacer y todo ese tema muy importante. Entonces, eso fue lo último que hablamos y vamos a seguir hablando un poco más de este tema. También hay un ambiente emocional también un poco complicado, un poco adverso también, porque el ambiente emocional es una fuerte inagotable de espíritus que pueden haber, que influencian sobre las personas. Todo ambiente emocional produce un rápido acceso a un bebé que aún no ha nacido con acciones de fuerzas negativas. La condición emocional influye en el feto. Influye mucho las peleas, las discusiones que tenga esa mujer que está embarazada, todas las emociones que tienes negativas, las depresiones, todas esas situaciones de pelea, discusiones que pueda tener, el temor, la ira, todas esas cosas que tiene esta persona y todos esos factores también externos también, el medio hogareño, tiene influencia sobre el bebé. Por eso siempre la mujer tiene que cuidarse muchísimo de no tener ninguna emoción negativa durante todo ese transcurso. El sistema nervioso también es dañino para la vida de ella, para la vida del niño, y la no aceptación del nacimiento también del bebé provoca cosas muy negativas y que se origina a través del vientre, que envía inseguridad a este niño, envía rechazo a este niño, envía soledad. Los padres que deben hacer es suministrar un fuerte apoyo emocional en ese periodo de tiempo donde estos niños tienen que ser muy amados, hablarle en el vientre y vivir una situación muy hermosa durante ese periodo. También hay un cuarto punto muy esencial que son las adicciones que tenga la madre. La madre si son adictas a la droga, son adictas al alcoholismo, de una manera u otra, sus hijos también van a ser en el futuro drogadictos. Yo he visto casos donde en la adolescencia no han bebido alcohol y han entrado pasados los 20, 25 años, ahí recién hay una toma de alcohol y empiezan a alcoholizarse de tal forma que toman prácticamente después casi todo. Todos los días hay una influencia muy fuerte en las mujeres que son adictas a la droga y el alcoholismo, y donde eso se traspasa como una fuerza maligna, se traspasa como un derecho legal de Satanás, se traspasa como algo que toda familia tiene. Los espíritus controlan tales manifestaciones y permanecen adormecidos años hasta que un día comienzan, como yo dije, a una edad determinada, empiezan a drogarse y todo lo demás. A veces da pena cuando caminamos por en las grandes ciudades y vemos a mujeres fumando y estando embarazadas, eh, bebiendo alcohol, muchas van a fiestas y todo lo demás, no hay un cuidado, porque a veces hay una ignorancia total sobre este tema, pero hay una influencia muy fuerte sobre el feto, sobre el niño que están haciendo y las acciones que tenga su madre. También las primeras complicaciones también que puede tener también en el nacimiento, hay complicaciones terribles de repente en el nacimiento y donde también afectan la vida espiritual de este niño. El primer mandamiento de Dios al hombre fue fructificado y multiplicado en Génesis 1:28.
Ese es el mandamiento, que hay que fructificarse, que hay que multiplicarse. Ese es un mandamiento que Dios puso en su palabra, en el Génesis. Y una de las cosas que Satanás siempre ha tratado de hacer en muchos es tratar de destruir, de matar en el momento del nacimiento, para que no viva. Y él también percibe también, en cierta manera, no es omnisciente ni omnipresente, no es Dios, no tiene los atributos de Dios, pero sí también hay una percepción, hay algo que él tiene también que sobrepasa la vida humana que tenemos nosotros como tal, y donde él también puede saber, y hay indicios, indicaciones, donde ese niño va a ser un hombre de Dios. Y ahí va a tratar de matarlo, destruirlo, y para que tenga complicaciones, de cierta manera, en el nacimiento de este niño. El ministro tiene que tener una preparación tiene que tener un ministro. Lo primero tiene que conocer la autoridad que le ha dado el Señor. Ya lo hablamos en el módulo anterior, donde tiene que tener una autoridad, pero no solamente conocerla, sino que accionarla como tal, que hay una autoridad que nos ha dado el Señor. El Señor dijo, yo os doy autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, etcétera, y hay una autoridad dada por el cielo, dada por el Dios mismo a su iglesia. El poder que también tenemos, los dones que nos ha dado el Espíritu de Dios, hay dones también, hay capacitaciones, hay habilidades que no son humanas, que son parte del Señor, que al convertirse uno, el Señor nos da estos dones preciosos para poder trabajar en su obra. Saber también trabajar en equipo. Es muy importante trabajar en un equipo donde haya un grupo de personas que trabajan directamente en la liberación. Está el bajo cobertura, que también es importante, bajo una cobertura, tener un pastor, tener un ministro, tener alguien que esté por sobre uno también, que es muy importante. Vivir en santidad es muy importante, porque en el transcurso de la liberación, de repente, los demonios saben los pecados que la persona tiene, y a veces uno pierde autoridad por ese motivo. Uno tiene que estar limpio, tiene que vivir en santidad, tiene que vivir muy conectado con el Señor. Y, y ahí hay puertas también que son invasiones demoníacas, cuando uno abre puertas también hay invasiones demoníacas, hay pecados personales también. Cuando se trata de estos pecados personales, cometidos voluntariamente o a veces involuntariamente, los cuales no son confesados por Dios. Entonces este pecado debe ser confesado para ser libre, confesado para que no haya un derecho legal de Satanás sobre la vida de nosotros, un derecho legal que él tiene a través de ese pecado, a veces de esa situación que no ha estado confesada. El pecado personal le da a Satanás la más fuerte base legal que él puede tener para tenerlos ahí amarrados, atados, y para entrar también y permanecer en estas personas también que no conocen a Dios y no han confesado tampoco sus pecados. Cuando un demonio tienta a alguien y este cae en la tentación, ahí se hace un derecho legal. El demonio puede entrar y quedarse en la persona en ese momento. Acá hay una discusión teológica si los cristianos pueden estar endemoniados o no, es un tema que no vamos a tratar por ahora, pero estamos hablando exclusivamente a las personas que tú vas a liberar, a las personas que tú vas a tratar, a las personas que tú vas a hablar, a las personas que tú vas a ministrar en cierta manera, y inmediatamente confiesa su pecado, y Satanás tiene que salir, el demonio tiene que salir, y tiene que ser liberado por esta confesión de pecado, el perdón y muchas otras cosas. De otro modo puede ser invadida de espíritus malignos, asociado a esa misma clase de pecado que puede haber en dicha persona. Entonces es muy importante la confesión que haga del pecado que haya cometido. Cuando hay resentimientos, cuando hay rencor, son dos puertas que atraen muchos demonios a la vida de las personas: la rabia, el odio, el rechazo, la amargura, el dolor, la venganza, el homicidio, el suicidio, la agresividad, la violencia, la crueldad. Esas son puertas muy abiertas que se abren para que demonios entren a la vida de estas personas.
Estos demonios se encargan de mantener la herida siempre abierta, infectada de tal forma que el tiempo y todo lo que ocurra no se olvide de ese rencor, de ese odio que él me lo hizo, y siempre él va a tratar de que de esa herida no sea cerrada, de que no perdone, de que no confiese, de que no diga nada, y viva toda la vida con esta situación difícil que a veces pasan años y a veces toda la vida, donde hay sucesos dolorosos también que vive aquella persona. Por el contrario, mantén la vida, las imágenes están ahí latentes, las emociones negativas están latentes, y eso es lo que quiere Satanás, de que estas emociones negativas estén siempre presentes y que las imágenes de esa acción que a nosotros nos hicieron siempre esté ahí, importantísimo en la vida de aquella persona. A veces cuesta perdonar, yo tuve que perdonar a mi padre, lo dijimos en el módulo anterior, por todos los golpes que me dio, fracturándome los brazos, pegándome casi 2 años, quitándome la comida del plato. Y uno se llena de odio, se llena de rencor, se llena de amargura, de tristeza, y después el único que puede cambiar eso y cerrar la herida y sacar las imágenes, y aunque las imágenes están, ya no hay rabia, ya no hay dolor, esas emociones negativas se van. Entonces mucha gente hoy en día que vive de esta forma, vive de una forma llena de situaciones difíciles. También el Éxodo capítulo 20, en el versículo 5, habla del pecado de nuestros antecesores también. Éxodo 20, versículo 5 dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y también en Éxodo 34, versículo 7 dice: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí vemos que hay pecados están de nuestros antecesores que se van sumando a la vida de la siguiente generación. Y por eso Dios tiene la autoridad y tiene el poder que nos ha dado a nosotros como iglesia de poder cortar toda herencia maldita, todos antecesores, toda situación, generación anterior de brujos, de hechicería, de depresión, de maldad, de todo tipo de pecados que se van acumulando y se van traspasando de generación en generación. Pero el Señor vino a deshacer las obras del diablo y está usándonos a nosotros como instrumentos, como vasos de honra para poder destruir y romper todo ese trabajo que el enemigo ha hecho en la vida de muchos de nosotros, o casi totalmente en la vida de nosotros. También hay espíritus de herencia que recibimos de nuestros progenitores, no solo la herencia genética la recibimos, sino que en muchos casos recibimos además una herencia de espíritus malos, que operaron en ellos y siguen operando en los hijos, siguen operando en los nietos, en sus padres, sus abuelos. Estos espíritus de herencia pueden estar asociados a enfermedades hereditarias. Hay enfermedades hereditarias donde todos tienen problemas en sus mentes, todos tienen problemas para hablar, todos tienen problemas para surgir, etc. Son espíritus de herencia que se van recibiendo, hábitos malos, pecados, alcoholismo, adicciones de todo tipo, enfermedades mentales también, todo ese tipo de cosas. Y también los espíritus de ocultismo se van transmitiendo, estos espíritus de ocultismo se van transmitiendo, todo lo oculto, las capacidades extrasensoriales también que la persona puede tener. A veces hay gente que mueve las cosas, hay gente que tiene sueños, visiones, hay gente que percibe cosas que no son naturales, pero no son cristianas, y esos son cosas que se han ido entregando como espíritu de herencia, viene al nacer, no es igual que los dones de Dios. Los dones de Dios se entregan cuando uno acepta a Cristo, cuando uno le sirve al Señor, ahí el Señor ahí entrega estos dones, pero estos son como dones satánicos, son como herencias que se entregan de espíritus de una generación a otra generación, son herencias de ocultistas que debe ser rechazada completamente y quitada completamente de nuestras vidas. Hay una invasión también intrauterina, que es un rechazo materno, paterno, durante el embarazo son puertas abiertas, demonios, la violencia contra la madre también, los accidentes durante el embarazo,
también atraen espíritus hacia esa persona, descontrol emocional, materno, la ira, la agresividad, la violencia, la depresión, etcétera, abren puertas, el alcoholismo, la droga también, abren puertas a espíritus, las prácticas ocultistas de la madre, porque hay mujeres que están embarazadas y practican el ocultismo durante el embarazo y eso trae contaminación, no solamente para ella, sino que también trae también problemas a ese niño que está por nacer, embarazos difíciles también. Todas esas situaciones son cosas adversas, son invasiones intrauterinas que se le da a los traumas del parto, también los partos difíciles que hay, asfixia del bebé, por ejemplo, el uso de forceps, también tiempo de incubadora, experiencias de ese tipo son traumáticas también para el bebé. Aunque usted no crea, es un ser vivo, donde percibe, donde toma todas las cosas que están pasando y lo hacen susceptible a las invasiones demoníacas. Dejaremos el segundo módulo hasta aquí, que Dios les bendiga muchísimo, muchísimo. Vamos a seguir con un tercer módulo y vamos a seguir hablando de este tema. Que Dios les bendiga de una forma increíble a cada uno de ustedes y muchas bendiciones en este día. Que Dios les bendiga.